Continuamos con nuestras conferencias y tenemos también como panelista panameño al economista y socio de la firma Investigación y Desarrollo S.A. Indesa, el doctor Marco Fernández, quien nos hablará de la globalización de las instituciones económicas y su impacto en Panamá. Gracias y gracias por invitarme a los organizadores y por supuesto a la PEDE. Voy a recorrer unas filminas. No logré, Roberto, las fotografías que tú pusiste. Hay unos cuadros muy áridos ahí, así que la fotografía de la economía es mucho más aburrida que la de sus gestores. Para que no se nos olvide por qué estamos aquí y podamos seguir algún hilo conductor de mi presentación. Estamos en CADE, en la CADE, para recordarnos que las instituciones son importantes en el desarrollo de un país. Eso significa que los análisis a los cuales estamos todos acostumbrados, y me incluyo, de ver los números fuera del contexto institucional, siempre van a tener un vacío analítico que si no lo incorporamos en los pronósticos y en el análisis, siempre nos vamos a quedar cortos. Ahora vamos a hablar de Panamá. Roberto Brenes nos inició su presentación o nos hizo una presentación sobre el análisis económico de las instituciones, pero especialmente las políticas. Y todo eso tiene un sentido importante, porque otra de las conclusiones que nos debemos llevar de CADE es que las instituciones políticas, o llamemos el rejuego político, es determinante de las instituciones económicas. Y en este momento electoral, espero que eso no se nos olvide. Todo lo demás terminan siendo cifras en el vacío, pero entendamos que las decisiones políticas son decisiones que en principio debían ser decisiones respecto a cierto grado de institucionalidad, el cual se debe transformar en instituciones económicas. Hacerlo al revés, pensar que las instituciones económicas van a cambiar las instituciones políticas, que ha sucedido, es muy poco probable en nuestro caso. Y otra lección que uno se debe llevar, sobre todo mis colegas, es que después de terminar la CADE, queda muy claro que los economistas que trabajamos, analizamos políticas públicas, tenemos el deber de opinar políticamente. La excusa de que nosotros somos economistas y vemos instituciones económicas, espero que haya quedado absolutamente destruido después de esta conferencia. Si eso es todo lo que logramos, me parece que hemos logrado mucho. Y siempre la pregunta frente a un paquete de políticas públicas económicas que uno propone, la contraparte sería, ¿y qué tipo de instituciones políticas van a apoyar esas instituciones económicas? Son 3 lecciones importantes, lo demás son desarrollos sobre el leitmotiv de este CADE. Repasemos lo que dijo James Robinson ayer y lo que hemos oído en la mañana de hoy. Y veamos un poco la literatura y los antecedentes. Hay varias explicaciones sobre por qué el crecimiento de un país es superior o inferior al de sus pares. 4 explicaciones no religiosas, siempre uno oye decir, gracias a Dios que
Bueno, no, vamos a hacer las cosas más terrenales. 4. La cultura, la geografía, la buena suerte y las instituciones. Y no voy a hablarle muy largo de todas ellas, sino algunas cosas que hemos descubierto sobre Panamá. Panamá ha sido beneficiada en el largo plazo por el uso de su geografía, no por su geografía. A mí no me gusta decir la posición geográfica. Casos hay de países con mejor posición geográfica que Panamá que no crecen. Son las políticas económicas que han provocado el uso adecuado de la posición geográfica, la que terminó con los resultados que conocemos. Entonces la geografía sí nos ha ayudado, como voy a ver o trataré de mostrar en el cuadro que sigue. Ahora, en el corto plazo, y hay un trabajo que hicimos en República Dominicana y acabo de terminar para Panamá, uno de los factores del crecimiento reciente de Panamá ha sido la buena suerte. En República Dominicana el 38% del crecimiento dominicano es producto de indicadores de buena suerte. En mi caso, la última vez que lo calculé está por ahí, más o menos. Estoy revisando el trabajo. Y no me pregunten cuáles son buena suerte. Buena suerte van desde políticas internacionales a lo que llaman los alemanes Schadenfreude, es decir, hemos disfrutado del mal ajeno, tenemos inmigración venezolana, inmigración colombiana, por muchas razones que podemos discutir después, hemos traído inversión extranjera que han comprado las empresas tradicionales panameñas, etcétera, etcétera. Hemos tenido buena suerte. Y si no incluimos la buena suerte dentro de la explicación de nuestro crecimiento, nos vamos a quedar cortos un 30 y pico %. Vamos a ponerlo así. La geografía y la buena suerte explican algo importante. La cultura, sobre la cultura no voy a decir nada, aunque tengo mis ideas, y la cultura creo que tiene movimientos a favor o en contra para explicar el crecimiento. Pero eso lo podemos dejar para el café. Pero las instituciones, la cuarta, geografía, cultura, buena suerte e instituciones, que es el centro de la discusión en CADE. Aquí no estamos hablando de cultura, no estamos hablando de buena suerte, no estamos hablando de geografía, estamos hablando de la cuarta pata de este asunto, las instituciones. Para analistas como Robinson, Acemoglu, Johnson y otros más, es la más importante. Y tratan de demostrarlo de la manera más académica posible. Otros dirían que no, que es la buena suerte solamente, como mis amigos dominicanos. Otros dirían que es la cultura, etc. Pero bueno, aquí vamos a estar casi convencidos o convencidos de que hay un trabajo académico importante que nos indica que las instituciones, esa cuarta pata, es importante. 7 premios Nobel, desde North y otros más, le han dado a las instituciones una importancia enorme en la explicación del progreso material de las sociedades. Así que esto no es sacado del sombrero. Estamos aquí por razones importantes y en buen momento lo estamos haciendo. Ahora, la diferencia entre las instituciones y la buena suerte, la geografía o la cultura, es que las instituciones son el resultado de la escogencia social. Y la escogencia social es la escogencia de instituciones políticas vinculadas a instituciones económicas. Podemos hacer algo para cambiar las instituciones económicas y políticas. Difícilmente la geografía, la cultura, no sé, tomaría mucho, y la buena suerte, quién sabe. Pero no soy experto en ninguna de esas tres, y sobre instituciones aprendo lo que otros escriben al respecto, y lo tomo como muy bueno. Aquí debería haber ¿cómo es? ¿Este es? La apunto al hombre ya. Fallé el tiro. Ahí está. Esta es una forma de ordenar el pensamiento para la presentación. Y es que para no poner las instituciones, me cuentan que en una conferencia que un candidato hizo a un grupo de empresarios, cuando le preguntaron por las instituciones,
Dijo, pero si en Panamá las instituciones son muy fuertes. El Banco Nacional, que la Caja de Ahorro. Las instituciones tienen el problema de que uno lo asocia a algo de más o menos de cemento, con una ley orgánica que lo crea, y con un jefe, ¿no? Estamos hablando de otra cosa aquí. Estamos hablando de reglas de juego, así que si ustedes me perdonan, en vez de instituciones, voy a poner reglas de juego. Así nos evitamos ese problema. Necesito esto a esta distancia. No, perdón, lo tengo aquí. Ahora, yo no soy como Brenes, yo estoy menos desordenado que Brenes, así que... Oye, que ya es mucho decir, pues tú la leías, sí. De acuerdo. Ok. Sí, no, eso es coquetería, se llama eso. Entonces, yo aquí quiero señalar dos cosas. Quiero señalar, y va a ser mi aporte, si se quiere, a esta discusión, es que en lo que vimos ayer en la charla de la noche y lo que hemos visto hoy, la concentración sobre instituciones tiende a asociarse a aquellas reglas de juego, normas, leyes, regulaciones, inclusive políticas, que afectan incentivos para invertir en tecnología, en mano de obra, etcétera, para crear riqueza material, pero que en principio uno se circunscribe a analizar aquellas instituciones que son endógenas al país, y perdonen la expresión, son aquellas que nosotros podemos, a través de nuestro sistema político, cambiarlas. Yo voy a presentar ahora el lado izquierdo de esa bolita arriba, que son, el derecho. Son las instituciones políticas que afectan las reglas de juego y que nos vienen dadas de afuera, y que no son susceptibles, o difícilmente son susceptibles, de un cambio por parte de la institucionalidad local. Por eso llamé a este grupo instituciones públicas foráneas, donde no es el método de votación directamente el que puede determinarlo, sino el método de participación. Porque participamos en el Fondo Monetario, en la OMC, en el Banco Mundial, etcétera. Tengo una lista aquí. Por el hecho de participar, estamos o muy sujetos o relativamente sujetos a las instituciones que vienen de afuera, que en muchos casos coinciden con el interés nacional, en otro caso, como vamos a ver en los desafíos, no necesariamente, y eso lo voy a plantear como un desafío. Una pequeña historia. Yo creo que mis colegas aquí se acuerdan del paper este, creo que Luis estaba, sin duda alguna Fernando, Roberto también lo vio. A fines del año de los 2000, un grupo de economistas nos preguntábamos a qué se debe el éxito de Panamá respecto a otros países. Y el primer mensaje aquí es el año 2007. Y en 2007 nos hacíamos la misma pregunta que muchos nos hacemos hoy día, creyendo que nos hemos inventado aquí la pólvora sorda. Panamá estaba creciendo en el 2005, 2006 y 2007 a tasas sustancialmente más altas que las de sus vecinos, so pena de que se nos olvide. No en 40 años, en 50 años, en 10 años. Y la pregunta seguía siendo tan válida entonces, es tan válida hoy como lo era en ese momento. ¿Y eso cómo se come? ¿Por qué? Y les voy a dar algunos resultados, so pena de que se nos olvide. Decía un abogado ilustre de Panamá, don Carlos Arosemena, que los panameños vivimos felices por el aire acondicionado y por la mala memoria. Aquí hay aire acondicionado, voy a recordarles lo que pasa y por qué esto sucedió. Agarramos y metimos 90 países. Eso fue, cuando se descubrió el resultado, ese fue el grito que oímos.
Panamá pasó por esto. ¿Qué descubrimos? Agarramos y tomamos 90 países, 30 años. 30 años. Y nos preguntamos cuáles eran los sospechosos usuales para explicar el crecimiento de un país. Los sospechosos usuales era, primero, ¿de dónde partiste? Era el producto per cápita real en el año 50. La tesis de la convergencia dice que quien empieza más atrás crece más rápido. Entonces tú tienes que poner en tu modelo dónde empezaste. Ahí lo pusimos, para todos los países, para los 90. Después, nivel de educación, después, institucionalidad, de acuerdo a los índices de autocracia, confianza en el sistema judicial, riesgos de expropiación, etcétera. Todo de la forma que usualmente se hace. Tomar algún índice de algún fórum de estos, y hoy día muy abundantes, y decir, bueno, no es perfecto, pero de algún lado tenemos que sacar la información, ¿no? Entonces, ahí, ¡pam!, lo metimos en la coctelera. Y otros, educación, salud, si teníamos puertos, si no teníamos puertos, el modelo de SACH, que si Mediterráneo, metimos ahí. Hoy día el computador ayuda a pensar, ¿no? Uno tira y lo que no sale lo saca y después lo que queda lo publica. Y nos dio, sorprendentemente, como la vecina dijo, que a pesar de eso, las variables tradicionales no explicaban el éxito de Panamá. Entonces le metimos una cosa que los economistas llamaban una variable dummy. Le pusimos un número 1 al hecho de que Panamá es Panamá, y un número 1 al hecho de que Venezuela es Venezuela, y un número 1 a Costa Rica y a todos los países. Y volvimos a tirar los números y descubrimos que estadísticamente la única variable dummy significativa era la de Panamá. Es decir, que Panamá, por ser Panamá, nos tenía 1,5 puntos de crecimiento por encima de lo que los sospechosos usuales, educación, salud, hubiera determinado. Quedó ahí, se publicó, el BID, muy bien, pero quedó una tarea. ¿Y qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué resultó en una hipótesis que yo creo que eso sí, mis colegas me han oído esta historia, que es esto que está aquí? Y esta es la única foto que tengo, Roberto, lamentablemente. Tú tienes mejores. No es como la de Cheyo. Y esto es una forma, y el título es la hipótesis más cercana a explicar por qué Panamá tenía un crecimiento más alto que lo que las variables tradicionales podían explicar. Y el título es Autodescubrimiento y Coordinación. Y lo voy a decir en un minuto, pero ustedes entienden, los panameños, de qué se trata, y los extranjeros espero dejarles el sabor de qué se trata. A través de la historia de Panamá, historia muy corta, se han venido creando instituciones, pero más que instituciones, sí, reglas de juego asociadas a sectores particulares de actividad, que prácticamente han creado tantos enclaves económicos como leyes especiales ha habido y como sectores dinámicos van apareciendo. Este no es el país igual para todos. Este es el país mejor para el que tiene leyes especiales. El punto es que las leyes especiales se han dado en los sistemas dinámicos de la economía, o algunos dirían los sistemas dinámicos se vuelven dinámicos porque tienen leyes especiales. Hay que dar la relación de causalidad que tradicionalmente está pendiente en todos estos análisis. Pero miren, no examinemos. Aquí está el profesor Carles. Profesor Carles, la ley tributaria, el Código de Comercio, después en el 46, la zona 48, la zona libre de Colón, ley de seguros, Tratado del Canal, la ley de fideicomiso, las zonas de petróleo, y seguro se me quedaron algunos por fuera. Ley de multinacionales, el HOP aéreo. El 90%, si no todas estas, tienen una ley especial, usualmente de naturaleza tributaria y laboral. Es decir, hay un código laboral que se aplica a casi todo el mundo, mano en tropo.
A los que no, no, porque dicen, si no me lo cambias, no invierto. ¿Y dónde viene la coordinación? En que las autoridades públicas aceptan que efectivamente las leyes generales como están no promueven lo que tú decías, y entonces hacen leyes especiales. Y han tenido mucho éxito. Pero son las que crean el desafío más importante para el próximo presidente. Y con eso concluiré eventualmente. O sea, este es un país con un modelo muy curioso, irrepetible en América Latina, y por eso es el único país que al ponerle 1 a Panamá nos dio significativo y a los demás no. Panamá tiene algo. ¡Bravo! Vamos a preguntarnos entonces si existe una economía de mercado en Panamá. Voy a pasar muy rápido, porque una vez que cuando Roberto me comentó su presentación, yo quité un par de temas, pero quiero enfatizarlas para que nos quede claro. Panamá es el país, el modelo panameño es el modelo de las leyes especiales. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, nadie tiene ninguna duda. Okay. Es más, posiblemente muchos de los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, me voy a excluir en esa sola, es beneficiario de una ley especial, dispuesto a defenderla a capa y espada. Yo no estoy jubilado. Dentro de 3 años, no tenía las cotas. Trabajar demasiado tiempo fuera es mala onda. Segundo, es el país de los precios mentirosos. Un precio mentiroso es un precio que no refleja la escasez o la abundancia relativa de la mano de obra, del capital, etc. Miren, los subsidios, que yo no voy a pelear por si los subsidios son altos o bajos, 3% del Producto Interno Bruto, me decía un venezolano amigo mío, si todo lo que se requiere para lograr la paz es 3% del Producto Interno Bruto, bienvenido sea. Yo nada más le decía, estoy de acuerdo contigo, pero mejor si fuera 2% nada más. Yo creo que se lograba la misma paz con el 2%, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que vivir con subsidios siempre, con eso voy a terminar, así que olvidémonos de base cero y empezar en el mundo ideal, aquí o 3 o 2 o 4, esa es la disputa en los próximos años. Y tercero, la falta de transparencia en la asignación del gasto público. Uno de ellos es el subsidio, pero también las inversiones. El profesor Hartberger, que estuvo aquí analizando el tema del canal y tuve la oportunidad de trabajar con él, una fortuna de trabajar con él, decía, mire, después de tanto tiempo y tantas cosas que cambian, los economistas nos hemos vuelto muy modestos. Lo único que queremos es que la inversión pública esté sujeta a un análisis de beneficio y costo. Eso es todo. Eso es todo. Tenemos la metodología, sabemos hacerlo mejor que nadie, ¿verdad? Sabemos qué significan los números. En eso le ganamos a los ingenieros, Víctor, sí, ¿cómo que no? Tenemos nuestra propia metodología de poder guardadita en la ley, que es esa nada más. Y no la usamos. No podemos usarlo como países como Colombia, México, Brasil, que la usan, nosotros no lo usamos. Aquí gastamos 1.000 millones, 700 millones, 800 millones y no sabemos cuál es el beneficio, cuál es la rentabilidad social, cuáles son los efectos indirectos. A lo mejor nos sorprende de la maravilla de los proyectos, pero me gustaría saber qué tan maravillosos son los proyectos, en vez de simplemente dejar a la especulación popular si son buenos o son malos. Concluyo con 3 filminas. Una que es la que quiero llevar hasta el final, y es lo que llamo las instituciones exógenas al modelo panameño. No es que sean propias a Panamá, la mayoría de estas que están a la izquierda son igualmente válidas para México, para Colombia, para todo el que es miembro del fondo que firmó el pacto de la AFD, de la OMC. Ahora, nosotros con el tema fiscal tenemos la restricción adicional, que todos creemos que es una maravilla, pero tiene sus bemoles, de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que es una ley que llamo yo de los dígitos móviles. Cambia cada 2 años, lo que es 2, después es 3, después es 4, entonces
Es la ley de los dígitos móviles, pero está ahí, pues. Por lo menos le pone a las autoridades un techo, lo responsabiliza a hacer la tarea de cumplir. Y eso en sí es muy importante. Eso sí es muy importante. En la banca, en 10 años más, los banqueros panameños estarán en Suiza, no porque tengan las cuentas en Suiza, sino porque las normas bancarias las dictará Basilea. Usted puede prestarle a este, pero no le presta al otro. Si usted le presta a este, tiene que reservar mucho, si le presta al otro, reserva menos. Es lo mismo que con la tributación internacional y lo mismo con las calificadoras de riesgo. Ahora, del consenso de Washington de hace 20 años, hemos pasado al consenso de Wall Street. Ahora el fondo no nos interesa mucho y Panamá no tiene acuerdo con el fondo, pero tiene acuerdo con las calificadoras de riesgo. Y cualquier cosa para que no nos cambien la calificación de riesgo es parte de las restricciones de la política pública. ¿Eso es bueno, eso es malo? Es más bueno que malo, pero es una restricción a la política pública. Cuando uno hace una lista de todas las normas económicas, uno se pregunta, ¿y entonces para qué el gobierno? La tasa de interés la determina la Reserva Federal de Estados Unidos. La capacidad de endeudamiento, el Fondo Monetario. La capacidad de poner aranceles, la OMC. La capacidad de la contabilidad son las NIF. ¿Cuál me queda? Nada. Manejo de la deuda, las calificadoras. ¿Qué tasa, cuánto puedo prestar a los ciudadanos? Me lo da Basilea. Lamentablemente, el populismo del gasto, tratando de mantener la ley de responsabilidad fiscal en su lugar. Y ese es el desafío, en principio, de la próxima administración. Más dos con los que voy a terminar. Permítanme, para llegar a la conclusión, dos filminas sobre lo bueno y lo malo del modelo. A esto lo llamo yo el ADN del modelo institucional de la Segunda República. La Segunda República es después del canal. Y no lo voy a leer todo, o si no muy rápido. El autodescubrimiento empresarial de este país, que ha producido la zona libre, que ha producido la ley bancaria, ha sido realmente el resultado de un sector privado que ha mirado hacia afuera, que históricamente tiene un contacto intelectual con el exterior superior a cualquiera de otros países que yo conozco, por lo menos en Centroamérica, que lo conozco bastante bien. Aquí hemos mirado siempre hacia afuera y bueno, los historiadores claramente nos muestran por qué. Pero no hemos sido muy exitosos en hacer investigación y desarrollo hacia adentro, a los sectores productivos, agroindustriales, industriales, etc. Eso ha quedado un poquito más huérfano que el desarrollo que hemos tenido en la tecnología bancaria, en la tecnología de puertos, en la tecnología del canal, etc. Segundo, que me preocupa mucho, y es una de las conclusiones que voy a subrayar, que a pesar del salto cuantitativo y cualitativo en el año 2000, que a los panameños se nos olvida, que cambió el nivel y la tasa de crecimiento de la economía a partir de la devolución del canal y de las áreas revertidas. Eso hace una gran diferencia cuantitativa y cualitativa, y se nos olvida, y eso fue hace solo 14 años. El crecimiento de la productividad general de la economía, y tengo ahí una disputa con alguien del Banco Mundial, pero vamos a lograr un número, es de los más bajos de América Latina. ¿Y qué significa eso? Que este país está creciendo porque tiene mucha gente trabajando, mucha inversión llegando, pero no porque tiene productividad. La productividad es la mezcla de laboratorio de la gente con el capital. Y llega un momento en donde usted no puede poner más gente a trabajar, salvo que haya una inmigración enorme. Y no puede traer más capital extranjero porque ¿a dónde lo va a traer? ¿Qué queda por privatizar? ¿Cuáles empresas se están vendiendo? Etcétera, ¿no? Nos hacen falta 4.000 millones por año para financiar el déficit externo de Panamá. Y la economía no crece productivamente. Crece por intensidad en el uso de factores, pero no por intensidad tecnológica. Y eso no me lo inventé, está calculado. Menos de 0,04%, incluyendo el canal.
cuando debíamos estar creciendo 2% por año. Tercero, tiende a ser concentrador en materia de desarrollo regional. Afortunadamente ha cambiado un poco. Utiliza mano de obra cada vez más especializada, los puertos, el canal, etcétera. Precisamente la concentración en estos sectores demanda un tipo de calificación de mano de obra muy especial, y cuando la economía empiece a desacelerarse, la mano de obra de menor calificación posiblemente quede excedente. Favorece la creación de leyes especiales, es intensivo en el uso de capital físico, y los desafíos del modelo, que es el punto que quería traerles al final, vienen dictadas de afuera más que de adentro. Y mientras sean las de adentro, pues hay forma de alterar las instituciones políticas para cambiarlas. Las de afuera es más complicado. Aquí simplemente algo que a mí yo los tengo que dejar para preocuparlos un poco. Esa línea roja es lo que se lleva el capital y la línea azul es la que se lleva la mano de obra en Panamá. Esto es una distribución de la renta productiva preocupante. El azul, el rojo, si me hicieron bien las cuentas, el rojo es la ganancia, la renta de las ganancias, ¿no? Creo, espero. La roja. Ah, bueno, anaranjado. El anaranjado es lo que se llama excedente de explotación, es la rentabilidad del capital. Y los otros dos, el azul es la remuneración de los asalariados. Y el otro es mixto, es el pequeño empresario que es empresa y es trabajo a la vez, ¿no? Esto para mí es complicado, no solo es más alta, sino que está creciendo más la remuneración del capital que de la mano de obra. Y eso tiene que ver un poco con la naturaleza del modelo y los cambios. En 2 minutos, los efectos positivos de este modelo, de este desafío. El país no ha estado sujeto a volatilidades de precios externos, los llamados términos de intercambio han sido bastante estables, especialmente porque exportamos servicios. Las reformas que hemos realizado hasta ahora, quienes estén de acuerdo no es otra historia, pero no han llevado a rupturas sociales importantes de largo plazo. Eso sorprende a los de afuera, quiero que sepan. Hay unas cuantas llantas que se queman y 3 protestas, pero en general eso está bien en democracia. Ojalá haya llantas de vez en cuando quemadas. Significa que se pueden quemar llantas, ¿no? Esto ha movido hacia el centro el debate político y las fuerzas electorales, pero ha creado una brecha de ingresos importante. Y este es un modelo que se beneficia mucho de los vientos favorables de los mercados globales. Esto es lo que llamo yo la buena suerte. Cuando el viento en vez de ser de cola es de frente, tenemos mala suerte y la economía históricamente ha empezado a decrecer. Efectos negativos: el financiamiento externo del gobierno ha desconectado al votante mediano de la cosa fiscal, y en esto con mi colega y amigo Harry Brown hemos venido discutiendo esto en un tiempo. ¿Quién es el votante mediano? ¿Por qué vota el votante mediano? ¿Por qué un individuo que no tributa y recibe subsidios tiene que votar porque le promete más subsidios y no le importa quién lo va a pagar? Perdón, ¿y eso va a ser así ahora y en 5 años, a no ser que cambiemos el eje de la discusión? Eso lo podemos discutir en otro contexto, pero si el eje de la discusión es fiscal y de transferencia de la relación entre el gobierno, ¿ya? Simplemente vamos a tener lo mismo que estamos viendo ahora, lo que llamo yo el debate, las propuestas del póker, yo lo llamo. Las propuestas del póker, para los que jugamos póker, es si alguien dice, yo te doy 10, el otro se voltea y dice, tus 10 y 10 más. Y el otro que cree que, no, tus 10 y tus 10 más. Vamos a terminar, si yo digo 100, el otro dice 120 a los 70, el otro dice 150. Y el otro va a decir, yo te doy subsidio en el doble, yo el triple, tu triple y 10 más. Entonces, esto es un debate de póker, llamo yo, cuando hagamos estos términos. La deuda privada es más grande que la deuda pública y eso también es otra historia. Y de nuevo, el crecimiento ha sido intensivo en el uso de factores y baja productividad. Mis ideas finales. Hemos usado bien la posición geográfica, apoyados en leyes especiales y coordinación interna. Y ese es nuestro ADN. Pero eso no ha logrado un aumento en productividad, que es el que siempre se requiere cuando hay amenazas a los sectores tradicionales que empujan la economía.
Roberto y yo estábamos conversando sobre el tema de la institucionalidad. Mi hipótesis aquí es que, sí, ya, gracias. Lo sentía, no veo, pero oigo. Gracias. No. El tema es el siguiente. Yo propongo a ustedes lo siguiente. En el caso panameño, en vista de esta dualidad que hemos visto, yo creo que no es correcto hablar de la institucionalidad panameña, sino que hay dos institucionalidades por lo menos. La que apoya a los sectores favorecidos y el resto. Y depende de donde esté uno, percibe la eficiencia de las instituciones de una manera mejor que la otra. Por tanto, mi propuesta, ¿y en Panamá cómo funcionan las instituciones? Dice, ¿cuál? ¿Dónde estás tú? Si estás en algún lado, yo te digo, perfecto. Conoces al juzgado, conoces al presidente, se soluciona tu problema. Hay una ley que te protege, usualmente la ley es una ley que cubre estos temas, pero si tú estás fuera de ese circuito, ahí todos los problemas de institucionalidad que mencionaba Roberto, que mencionaba aquí, se multiplican. Y por último, tenemos dos stress tests, que llamo yo stress tests, al modelo. Y es algo que va a pasar este año. Y le va a pasar a la nueva administración. Y es que va a tener que enfrentar las listas grises o de cualquier color en abril, pasado mañana, como quien dice, y en septiembre. Y hay otra que viene en junio y otra que viene en septiembre. ¿Hasta qué punto el resultado de esa calificación va a reducir el flujo de 4.000 y tantos millones de dólares extra, adicionales cada año que necesitamos para sostener nuestro estándar de vida? Porque nosotros gastamos más de lo que producimos internamente, a un ritmo de 4.000 millones por año, que no es poca cosa. Nos lo financia la tía rica de afuera, y hasta ahora lo hemos conquistado. Ahora, la tía rica también tiene su corazoncito y se mueve por incentivos y se mueve por señales. Hay instituciones que las afectan a ella también y que le dicen, mire, hay un riesgo país aquí que impide que usted ponga ese dinero en Panamá. Se retrae, baja el consumo interno, como no tenemos moneda propia, hay que producir lo que se llama una devaluación interna, que significa una disminución necesaria en el estándar de vida de los panameños. Suena un poquito extremo, pero bueno, de ahí hacia atrás es posible que esté la realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tengo cuatro opciones. Jugar a la pacheca. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con mucho éxito? Vienen a tocar, te mueves y no te tocan. Hemos jugado a la pacheca con el gafi y con... Segundo, lo que llaman la cinchada, que es la cuerda esa, ¿no? Yo jalo y tú jalas. Llaman los gringos el tug of war, ¿no? Yo jalo para acá y tú me jalas para allá. Yo jalo, entonces tú me amenazas con que te voy a hacer una... ¿Cómo se dice? Que yo te castigo si tú me das una... Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Retorsión. No, sí, pero retorsión. Retorsión creo que es el nombre jurídico, ¿no? Eso es la cinchada. El otro es, lo de hace unos cuantos años, 6, 7 años, nadadito de perro. Te mueves mucho, dices mucho, vas a la reunión y no avanzas mucho. Pero por 5 años nos funcionó el nadadito perro. Íbamos a todas las reuniones, protestamos, íbamos a prometer, decimos esto y tal, bueno, a lo mejor no. Y la cuarta es baila conmigo. Es decir, si me sacan a bailar, si me dicen lo que tengo que hacer, mejor que lo haga bien y pida algo a cambio después, ¿no? Están las administraciones, los candidatos y las administraciones potenciales conscientes de los desafíos que hay en estos temas y al modelo económico que ha producido los resultados que con mucho gusto y satisfacción decimos fuera del país. Yo espero que lo tengan dentro de sus neuronas, allá adentro, porque no he oído nada al respecto. Y quiero terminar con una frase que es esto. Debemos elegir, y en esto estoy de acuerdo con Roberto, al nivel más alto y al nivel legislativo, a quienes tengan la fuerza para reducir el poder de los intereses históricos,
de forma tal que podamos sostener el progreso ahora que vamos a enfrentar viento de frente e instituciones internacionales que están desafiando nuestro modelo tradicional. Gracias. ¿Por qué el crecimiento de un país es superior o inferior al de sus pares? 4 explicaciones no religiosas, siempre uno oye decir, gracias a Dios que no, vamos a hacer las cosas más terrenales. 4, la cultura, la geografía, la buena suerte y las instituciones. Y no voy a hablarle muy largo de todas ellas, sino algunas cosas que hemos descubierto sobre Panamá. Panamá ha sido beneficiada en el largo plazo por el uso de su geografía, no por su geografía. A mí no me gusta decir la posición geográfica. Casos hay de países con mejor posición geográfica que Panamá que no crecen. Son las políticas económicas que han provocado el uso adecuado de la posición geográfica la que terminó con los resultados que conocemos. Entonces la geografía sí nos ha ayudado, como voy a ver o trataré de mostrar en el cuadro que sigue. Ahora, en el corto plazo, las instituciones políticas, o llamemos el rejuego político, es determinante de las instituciones económicas. Y en este momento electoral, espero que eso no se nos olvide. Todo lo demás terminan siendo cifras en el vacío, pero entendamos que las decisiones políticas son decisiones que en principio debían ser decisiones respecto a cierto grado de institucionalidad, el cual se debe transformar en instituciones económicas. Hacerlo al revés, pensar que las instituciones económicas van a cambiar las instituciones políticas, que ha sucedido, es muy poco probable en nuestro caso. Y otra lección que uno se debe llevar, sobre todo mis colegas, es que después de terminar la CADE, queda muy claro que los economistas que trabajamos, analizamos. Continuamos con nuestras conferencias y tenemos también como panelista panameño al economista y socio de la firma Investigación y Desarrollo S.A. Indesa, el doctor Marco Fernández, quien nos hablará de la globalización de las instituciones económicas y su impacto en Panamá. Gracias, y gracias por invitarme a los organizadores y por supuesto a la PEDE. Voy a recorrer unas filminas
no logré, Roberto, las fotografías que tú pusiste. Hay unos cuadros muy áridos ahí, así que la fotografía de la economía es mucho más aburrida que la de sus gestores. Para que no se nos olvide por qué estamos aquí y podamos seguir algún hilo conductor de mi presentación. Estamos en CADE, en la CADE, para recordarnos que las instituciones son importantes en el desarrollo de un país. Eso significa que los análisis a los cuales estamos todos acostumbrados, y me incluyo, de ver los números fuera del contexto institucional, siempre van a tener un vacío analítico que si no lo incorporamos en los pronósticos y en el análisis, siempre nos vamos a quedar cortos. Ahora vamos a hablar de Panamá. Roberto Brenes nos inició su presentación o nos hizo una presentación sobre el análisis económico de las instituciones, pero especialmente las políticas. Y todo eso tiene un sentido importante, porque otra de las conclusiones que nos debemos llevar de CADE es que las políticas públicas tenemos el deber de opinar políticamente. La excusa de que nosotros somos economistas y vemos instituciones económicas, espero que haya quedado absolutamente destruido después de esta conferencia. Si eso es todo lo que logramos, me parece que hemos logrado mucho. Y siempre la pregunta frente a un paquete de políticas públicas económicas que uno propone, la contraparte sería: ¿y qué tipo de instituciones políticas van a apoyar esas instituciones económicas? Son 3 lecciones importantes, lo demás son desarrollos sobre el leitmotiv de este CADE. Repasemos lo que dijo James Robinson ayer y lo que hemos oído en la mañana de hoy. Y veamos un poco la literatura y los antecedentes. Hay varias explicaciones sobre